Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo episodio de Y así les mató. Como siempre, yo soy su host Emi. Muchas gracias por escuchar el episodio de hoy. Y si quieren escuchar más contenido, no se les olvide que tengo el Patreon en donde investigo y cuento 2 episodios extras al mes. Además de 40 episodios que pueden escuchar en el momento en el que se suscriben. Así que no se los pierdan y espero ver a más de ustedes ahí. El caso de hoy ha sido largo. Esta es la tercera parte y si no han escuchado las primeras 2 partes, ahora es el momento para regresar y escucharlas antes del episodio de hoy. Para los que están al tanto, ahí les va un pequeño resumen. En el episodio pasado hablamos de cómo Jordan decidió escaparse, desde los videos que vio en YouTube que le inspiraron a soñar en una vida diferente, hasta la validación que le dio un extraño cuando le dijo que llamara a la policía. Les di muchos detalles de las circunstancias en las que vivían, la basura, la ropa, la sociedad y la tortura. Acabamos el episodio pasado cuando la policía arrestó a Louis y David por la tortura y el maltrato de sus 13 hijos e hijas. Ahora sí, vamos a empezar. Cuando llegaron al hospital, inmediatamente los doctores y las enfermeras identificaron alguna de las heridas. Pero lo más impactante fue ver las enfermedades y malformaciones que fueron resultado directo del maltrato que sufrieron durante tanto tiempo. No era nada más que tuvieran moretones y algunas cicatrices. Físicamente, algunos iban a tener repercusiones para toda la vida. Uno de los defectos negativos o efectos negativos más obvios que vieron fue la dificultad que tenían para caminar. Como les dije en uno de los episodios pasados, sus papás los forzaban a que estuvieran sentados o agachados todo el tiempo para que no los vieran caminando por las ventanas a algún vecino y reportara que había muchísima gente dentro de la casa pero que nunca veían a nadie salir. Y por ende casi no se movían y tenían muchos problemas caminando. Por la malnutrición, que al igual que la movilidad limitada fue muy fácil de identificar, muchos tenían el crecimiento atrasado. Por ejemplo, una niña que estaba casi en su adolescencia tenía un brazo del tamaño de un bebé de 4 meses. A otro Turpin no le funcionaba bien el corazón por la falta de nutrientes. Estos 2 son los ejemplos más graves, con efectos que claramente van a tener una presencia muy importante el resto de sus vidas. Pero no nos tenemos que ir solamente a estos ejemplos para ver que todos estaban sufriendo por la falta de cuidado, de comida y de agua. Todos los Turpin eran más chiquitos, tanto de altura como de peso, que niños de su edad. Y estas son solamente las heridas físicas. Las heridas invisibles que llevaban por dentro eran otra historia sin un arreglo fácil. Por estar aislados tanto tiempo y por la negligencia de sus papás, les hacía falta socializar. No tenían un vocabulario extenso. En muchas ocasiones decían palabras mal y hablaban un poco raro. No sabían cómo actuar, no sabían cómo funcionaba el mundo. Básicas reglas sociales que nosotros aprendimos desde chiquitos, ellos no las sabían porque simplemente no tuvieron esas experiencias ni interacciones para aprenderlas. Y creo que aquí hay un contraste muy importante que me gustaría mencionar. Para los doctores y las doctoras, tratar a estos niños, niñas, hombres y mujeres fue un día muy difícil, porque tuvieron que ver de cerca todo el abuso. Y para muchos, seguramente fue de los días más difíciles en su trabajo que tuvieron. Pero el otro lado de la moneda es que para los Turpin, este fue uno de los mejores días de su vida. Los alimentaron, los trataron con respeto y cariño, cuidaron de ellos y los hicieron sentir seguros. Jennifer cuenta que en el hospital fue la primera vez que se sintió libre. Dice que cuando escuchó música en su cuarto del hospital en el que estaba solita, se paró y empezó a bailar. Jordan se acuerda de lo que le dieron de comer en el hospital, que fue un mac and cheese, y dijo que estaba delicioso, que nunca había comido algo tan rico. Esos detalles y cosas tan insignificantes para nosotros, para ellas fueron muy importantes. Otro ejemplo de esto es cómo Jordan describe la primera vez que fue a un parque. Dice que esa vez fue la primera vez que realmente se sintió libre. Dijo que estaba completamente hipnotizada por los olores del pasto, las flores, la brisa,
que incluso se preguntó a sí misma cómo era posible que el cielo fuera mejor que esto. Me gustaría decirles que aquí acaba la historia, que estos niños fueron muy felices después de ser rescatados, pero la realidad es que todavía les faltaba mucho por vivir y sufrir. Los cargos en contra de Lois y David fueron 12 cargos de tortura, 7 de abuso de un adulto dependiente, 6 de abuso de menores y 12 cargos de detención ilegal. 4 días después de que los vincularon a proceso por todos estos delitos, el equipo legal de Lois formuló una defensa de locura porque la diagnosticaron con una enfermedad, la cual prácticamente esta enfermedad, el nombre está muy largo y la verdad ni sé bien cómo se pronuncia, pero prácticamente lo que significa esta enfermedad es un narcisismo extremo. El juez negó esta defensa diciendo que la evidencia apunta a que Lois estaba perfectamente consciente de sus acciones y las repercusiones de estas y el daño que le estaba causando a sus hijos. Independientemente de si haya sido la decisión correcta o la justa, algo que a mí me llamó mucho la atención cuando se estaba defendiendo es que le pidió al juez que la dejara regresar con sus hijos y prometió nunca volver a amarrarlos. Y para mí esta declaración es un ejemplo de cómo simplificó muchas de las cosas que estaba haciendo o cómo se las justificaba ella misma. Porque el hecho de que los haya amarrado obviamente fue algo muy grave y que no tiene justificación en ningún contexto. Pero no está en esa posición simplemente por amarrarlos. Está ahí por muchísimas acciones y decisiones que tomó 29 años de su vida, una y otra vez tomó las mismas decisiones. Y para mí, el que haya mencionado solamente el hecho de que los amarró con cadenas, me dice que no entendía la gravedad de sus acciones. O mi otra explicación para esto es que era incapaz en ese momento de sentir remordimiento por sus actos. Porque el que ella en su mente tenga A más B es igual a C y el A más B es amarré a mis hijos, y entonces por ende estoy en problemas y estoy aquí en un juicio y me están amenazando con meterme en la cárcel. Para ella no hay más. Esa fue la ecuación. Y claro que eso no es la historia completa. O sea, fue un abuso de 29 años para Jennifer. O sea, imagínense eso y que ella no lo pueda dimensionar y ver realmente lo que fue, pues sí es muy preocupante. Por otro lado, David Turpin casi no colaboró con la policía, nunca quiso hablar ni dar explicaciones. Antes de su juicio no admitió nada de lo que hizo, pero tampoco negó nada. La evidencia, sin embargo, hablaba en su contra. No había forma de que un jurado no los viera como culpables, y sus abogados lo sabían. Así que decidieron hacer un trato con la fiscalía para declararse culpables y evitar ser juzgados por un jurado y posiblemente enfrentarse a peores consecuencias. Y también yo creo que no querían que muchos de los detalles que se hubieran expuesto en el juicio salieran a la luz. Obviamente mucha de esta evidencia, como se declararon culpables, no se tuvo que hablar en la corte. No tuvieron que haber muchos testigos que declararan porque no tenían que demostrar nada a la fiscalía. Estas personas estaban diciendo que eran culpables. Entonces, muchos de los detalles hoy no lo sabemos porque pues, simplemente no se ha expuesto esa evidencia. Entonces, el 22 de febrero del 2019, un juez les dio una sentencia vitalicia con la posibilidad de libertad condicional después de 25 años. Como lo hemos hablado en otros episodios, el día que el juez da la sentencia, también les da la oportunidad a las víctimas o los familiares de las víctimas o sobrevivientes de hablar o de mandar unas cartas que se lean en la corte. Muchos de los niños Turpin escogieron la segunda opción, no queriendo ver a sus papás, pero también queriendo expresar lo que sentían. Sin embargo, los dos hijos más grandes fueron en persona y les dijeron todo lo que ellos querían decir. Jennifer, como ya lo saben, es la más grande. Ella habló mucho de cuánto daño le hizo vivir en esas condiciones hasta casi sus 30 años. El segundo hijo más grande se llama Joshua y en su discurso o en lo que leyó dijo que no habían palabras para describir lo que fue crecer en esa casa, pero dijo que todo eso está en el pasado y se quedó en el pasado y que él ahora está en el presente.
Y cuenta que se graduó como ingeniero, que aprendió a andar en bici, a nadar y a cocinar, y que estaba haciendo todo lo posible para aprovechar su independencia sin dejar que su pasado lo definiera. Aparte de los hijos, Lois y David también tuvieron la oportunidad de hablar. David dijo que amaba a sus hijos y que los extrañaba mucho y que esperaba poder tener contacto con ellos en un futuro y algún tipo de relación. Lois les pidió perdón y les dijo a sus hijos que no se sintieran culpables de que iban a estar en la cárcel, que ellos estarían bien. Ellos se refería a ella y David. Y sé que es algo problemático porque por un lado la única que se tiene que sentir culpable es ella. Los hijos no tienen por qué sentirse culpables ni necesitan su permiso para poder ir a vivir sus vidas sin culpa. Pero por otro lado, la psicología detrás de esto es mucho más complicada. Jordan, por ejemplo, ha dicho que se sintió mal cuando vio a sus papás en la sentencia y los escuchó hablar. Sabemos que no tiene por qué sentirse culpable, pero al final del día siguen siendo sus papás. Y se me hace natural que no quieras, como su hija, Jordan, que sufran. Y se me hace muy humano. Y algo increíble que a pesar de todo lo que sufrió por culpa de ellos, todavía pueda sentir empatía. Es algo que yo admiro mucho de ella, porque en un mundo en donde nos falta ser más humanos, deshumanizamos en muchas ocasiones a las otras personas en las noticias, en lo que quieras, ella no lo hizo ni siquiera con sus abusadores. Y creo que hay mucho que aprenderle a ella y a todos los Turpin. Obviamente todos los Turpin menos a Luis y David. Creo que todos podemos estar de acuerdo que estos niños ya sufrieron todo lo que tenían que sufrir para esta y todas sus vidas que siguen. Que ya habían llegado al punto en donde todo iba para arriba. Tenían agencias del gobierno ayudándolos, habían sistemas ya implementados para que encontraran familias que los cuidaran, para que pudieran ir a la escuela, para que tuvieran acceso a servicios médicos. Y aparte de todo esto, muchísima gente de todo el mundo donó dinero para ayudarles a estos niños y niñas, adultos y adultas, a reconstruir o construir sus vidas, mejor dicho. Pero como eran 3 en la familia, la corte decidió crear un fondo en el que la corte tenía el poder para administrar el fondo, que tenía $600,000, todo de donaciones. O sea que no tenían acceso directo a este dinero. Tenían que pedir permiso, llenar unas formas, detallar exactamente qué cantidad querían y para qué razón querían sacar esa cantidad. Y esa petición o se aprobaba o se negaba, y dependiendo del resultado o les daban el dinero o no. Pero ese sistema es muy problemático por muchas razones. Pero vamos a empezar con el hecho de que ese dinero es dinero donado por personas privadas para el uso de los Turpin. Ese no es dinero que sacaron de impuestos y no hay razón por la cual la corte, un sistema público, pueda tener control completo sobre este fondo. Especialmente les va otro punto problemático cuando ya hay beneficiadores de este fondo que son adultos. A mí se me hace más sentido que hubieran dividido de igual forma ese dinero entre los 13 y que los adultos puedan tener acceso y control completamente de sus fondos cuando quieran y para lo que quieran. Porque no pierdan de vista que los Turpin adultos tenían que pagar renta porque ya no podían vivir en orfanatos como sus hermanos menores. En el momento en el que los rescataron, 7 de los Turpin eran menores de edad y 6 eran adultos. Tenían más de 18 años, o sea que legalmente eran adultos. Ahora, el Estado no abandonó a los Turpin mayores de edad como tal, pero tampoco podría decir que los ayudaron. Porque, por ejemplo, en vez de ponerlos en vecindarios seguros, limpios y ayudarles a conseguir vivienda digna, los mandaron a vivir en los peores vecindarios de la ciudad. Y de hecho, asaltaron a uno de los Turpin cerca de su casa. Pero eso no es todo. A veces no tenían en dónde dormir porque no tenían suficiente dinero para pagar su renta. Tenían que vivir en los sofás de amigos o de diferentes casas de hermanos y hermanas.
En muchas ocasiones no tenían dinero para comida y tenían que ir a iglesias para poder alimentarse. Jordan, por ejemplo, fue un caso un poco diferente porque Jordan era menor de edad cuando arrestaron a sus papás. Tenía 17 años, pero pues estaba muy cerca de cumplir los 18. Entonces estuvo muy poco tiempo en la casa hogar antes de que la sacaron sin aviso, sin que le dieran algún tipo de entrenamiento o capacitación para encontrar trabajo. Y acuérdense que nunca fue a la escuela. O sea, ni siquiera tenía unas bases para entrar al mercado laboral. Tampoco le dieron ningún plan de vivienda, nada. Prácticamente la sacaron a la calle y la dejaron en la calle. Como les empecé a explicar, necesitaban pedir permiso para sacar cualquier cantidad de dinero del fondo de las donaciones. Este fondo estaba controlado por una mujer llamada Vanessa Espinosa. Vanessa fue apuntada por un juez para ser la guardiana de todos los Turpin. Y tenía prácticamente que asegurarse que pues, estuvieran seguros, que tenían en dónde vivir, que tuvieran acceso a educación, que tuvieran acceso a comida. Y como pueden ver, claramente no hizo un buen trabajo. De hecho, ni siquiera era su trabajo principal ser guardiana y trabajar en el gobierno. Vanessa también era agente de bienes raíces y claramente para ella los Turpin no fueron ninguna prioridad ni ayudarlos nada. Porque además de todo lo que ya les dije, no era ni para contestar sus preguntas. Por ejemplo, cuando le preguntaban cómo usar transporte público, que ellos nunca habían usado, o algo tan simple como cómo cruzar la calle o cómo accesar sus beneficios médicos, ella les decía que buscaran en internet. Y me molesta tanto esto porque aparte de la injusticia de que tengan que pasar por todo esto los Turpin, qué poca empatía tenía esta mujer. Con ella también hacían las peticiones de dinero y a veces negaba sus peticiones de cosas básicas. Por ejemplo, Joshua, que fue el que habló en la sentencia de sus papás, tenía 29 y él pidió dinero para conseguir un modo de transporte. Como lo vean, un modo de transporte es una necesidad básica. Pero para darles el beneficio de la duda a Vanessa, yo cuando leí esto dije, bueno, puede que haya pedido una gran cantidad para un coche nuevo o un coche, no sé, que haya querido algo medio extravagante. Pero por supuesto que estaba equivocada. Y Joshua lo único que pidió fue dinero para comprarse una bicicleta, lo único. Y le dijeron que no. No entiendo por qué. Parece que les querían hacer la vida, no solamente que no los querían ayudar, que les querían hacer la vida más difícil. O sea, se me hace inexplicable que no los quisieran ni los estuvieran ayudando. Y no solo no los estaban ayudando, eran realmente un estorbo en su desarrollo. Todo esto es suficiente para que les hierva la sangre. Yo sé que a mí me hizo sentir mucha impotencia, mucha injusticia, mucho enojo, pero ni siquiera hemos llegado al final. Y el final es una falla de un sistema diseñado para proteger a niños y niñas. Y es una falla tan enorme que apenas se puede creer y es realmente inexplicable. Como les dije, cuando arrestaron a David y a Lois, de los hijos e hijas Turpin, 7 eran menores de edad y 6 eran los mayores de edad. Jordan y un hermano estaban cerca de cumplir 18, entonces pasaron poco tiempo en la casa hogar. Y aún así, Jordan describió el abuso emocional en esa casa hogar peor que el que vivió con sus papás. Los otros 5 niños y niñas se quedaron en esa casa hogar con otros 4 niños, o sea que eran 9 niños en la casa de 5 cuartos que quedaba a 10 millas de la casa en donde sus papás los tenían encerrados. Los cuidadores, los que estaban a cargo, eran Marcelino, Rosa y Lenny Holguín. Marcelino tenía 64, Rosa tenía 59 y su hija Lenny tenía 38 años. Los 5 Turpin estuvieron ahí del 2018 al 2021, cuando la policía empezó a investigar a Marcelino, a Rosa y a Lenny por abuso. A Marcelino lo arrestaron y lo vincularon a proceso por cometer un acto lascivo en una niña menor de 14 años, otro cargo por cometer un acto lascivo en una niña de 14 a 15 años, un cargo de detención ilegal y un cargo de abuso a menores. A Rosa y a Lenny las acusaron de intencionalmente dañar a un menor, crueldad infantil, detención ilegal y por disuadir a un testigo.
Exactamente las acciones por las cuales acusan a Marcelino fueron que tocaba a 2 de las niñas Turpin inapropiadamente. Les tocaba las pompas, el pecho, las piernas, las besaba en la boca forzosamente y les hacía comentarios sexuales. Recolectaron evidencia de que esto pasó por lo menos 50 veces. También durante la investigación encontraron evidencia de abuso psicológico. En específico, los hacían sentarse en un círculo y recontar sus traumas enfrente de todos. Les decían cosas como, entiendo por qué te amarraron tus papás. Y los forzaban a pelearse entre ellos. Los niños Turpin llegaron a vivir ahí 4 meses después de ser liberados solo para llegar a otro infierno. Inicialmente la familia Holguín se declaró inocente, pagaron la fianza y salieron en libertad condicional. Pero la semana pasada se declararon culpable y según la fiscalía, Marcelino Holguín probablemente va a ser sentenciado a 7 años en un penal y se va a tener que registrar como delincuente sexual el resto de su vida. A Rosa y Lenny probablemente las van a sentenciar a 4 años en libertad condicional. Y está bien que tengamos estas sentencias para todos los culpables. Está bien que los estén castigando. Podemos discutir si creemos que es suficiente el castigo o no. Pero no podemos perder de vista que nadie cuidó a estos niños y niñas. Que los efectos negativos de todo este abuso y tortura los van a seguir el resto de sus vidas. Y que si hubieran puesto un poco más de atención las agencias gubernamentales que estaban ahí para protegerlos, mucho de esto se pudo haber evitado. Creo que de la manera o del ángulo que veas este caso es una tragedia. En el 2022, 2 de los hermanos Turpin demandaron en conjunto a ChildNet, que fue la organización que se encargó de ponerlos en la casa hogar con los Holguín. Claramente nunca checaron su bienestar y no estuvieron lo suficientemente atentos ni para prevenir ni para parar el abuso que estaban sufriendo en esa casa. No sé exactamente en qué haya quedado esa demanda. La verdad, hay muy poca información alrededor. Pero con lo que quiero que se queden de este caso, principalmente, son 2 cosas. La primera es que hay que ser mucho más empáticos. Nunca sabemos realmente qué está pasando en la vida de los demás. Nadie sabe lo que estaba viviendo Jennifer cuando iba a la escuela y era la niña rara, pobre, que olía feo. Y no podemos dejar que nuestras creencias sociales y prejuicios nos quiten la capacidad para ser empáticos con las demás personas. Y la segunda cosa con la que quiero que se queden es que Jennifer lo dijo en una entrevista. Y es que no quiere que el apellido Turpin sea algo negativo. Quiere que todos escuchen el apellido y piensen en fortaleza. Y creo que es importante no verlas y verlos como víctimas, sino como sobrevivientes. Y saber que lo que les pasó no es lo único que los y las define. Muchas gracias por escuchar otro episodio de Y Así Les Notó. No se les olviden seguirme en redes sociales, chequen el Patreon y nos vemos la próxima semana con otro episodio. No se les olvide dejar reseñas, ya sea estrellitas si me están escuchando en Spotify o en donde sea que me estén escuchando. Si me pueden seguir y me quieren seguir, síganme. Y si me están escuchando en YouTube, también darle un like, suscribirse. Y sí, nos vemos la próxima semana. Bye.